Pues bueno, vamos a iniciar esta charla aquí y ahora de este martes 15 de diciembre. Y bueno, pues saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan aquí a través del Zoom. Janet, Vicky, Amalia, Abdalí, que también hoy nos... Abdalí, no sé si dije bien tu nombre, ¿sí? Abdalí. Ok, bienvenida, que también hoy nos acompañas, y pues también damos una bienvenida a todos los amigos que nos acompañan de Facebook. Pues muchas gracias. Yo sé que les ha parecido interesante participar con nosotros. Como les decía desde la primera vez, es un momento en el que podemos nosotros sentir y encontrar un espacio para compartir. La intención, más que dar conferencias, más que dar grandes clases magistrales que podemos nosotros sentir, la intención es que nosotros podamos espacio para compartir, que tengamos la oportunidad de platicar de nuestras experiencias de vida adaptadas o sugeridas en todo este aspecto que nosotros estamos vivenciando. Entonces, quiero que retomemos algo que ya hemos platicado en otros momentos. Lo importante de todo esto ha sido cuando nosotros hemos platicado sobre el tema de los ajustes creativos. No sé si se acuerdan que vimos en martes pasados el tema del ajuste creativo, y que decíamos también que todas las situaciones que también nosotros vivimos de manera neurótica, pues también no dejan de ser ajustes creativos. A mí me gustó mucho esta frase que pusimos en la motivación, que decía que los comportamientos neuróticos son los ajustes creativos de un campo en el que hay represiones. O sea, y lo que me interesa mucho que platiquemos en esta noche es todos aquellos comportamientos neuróticos, porque de repente nos molestamos, ¿no? Y quisiéramos no ser tan neuróticos. Si se nos quitaran los neuróticos, ¿qué sería de nosotros, verdad? ¿Qué sería de nosotros? Si la neurosis que tenemos nosotros no deja de ser otro proceso más de ajuste, ¿sí? El proceso neurótico que cada quien vive, pienso en mí y pensemos también en aquellas personas que nosotros, con los que convivimos, esos comportamientos neuróticos, esas conductas neuróticas o esos mecanismos neuróticos, como le queramos llamar, no dejan de ser ajustes creativos. El tema y el punto es que son mecanismos neuróticos que se generan y se establecen en un campo en donde hay represiones. Y ese es el punto que me parece a mí interesante que platiquemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso tiene una manera en la cual se puede identificar. Y para eso es el tema del self, el tema de la función self, desde el aspecto gestáltico, es el que nos ayuda a entender y a valorar todos los elementos neuróticos, todos los elementos que nosotros estamos viviendo. En la medida en la que nosotros nos permitimos integrar todos esos elementos que entran dentro de la función self, que vamos a platicar en un momento más, esos elementos son los que nos permiten a nosotros identificar y reconocer, vamos a decirlo así, la intención positiva de nuestra neurosis. Entonces, para poder iniciar y para que vayamos abriendo un poquito de compartir y de diálogo, me gustaría mucho preguntarles algo. ¿Ustedes alguna vez en su vida han querido, ya sea ustedes a nivel personal o han pretendido con algunos de sus pacientes, de verdad quitarles, ayudarles o acompañarles a que se les quite ese comportamiento neurótico sin descubrir para qué está apareciendo ahí? ¿Les ha pasado esa tentación así como si fueran estos lentes que me los quito y ya? Esa es mi neurosis, ya me la quité, ahora me la vuelvo a poner porque la necesito. ¿Se puede hacer así? ¿O qué ha pasado cuando ustedes si han visto en alguna situación neurótica? ¿Qué han hecho? ¿Alguien nos quiere compartir qué han hecho en esos momentos? ¿Quién se anima a platicarnos qué han hecho ustedes en esos momentos de mayor neurosis? Pues a mí me es más fácil, Julio, identificar lo que he hecho, o sea, que han hecho conmigo mis terapeutas cuando soy la consultante. Ajá. Igual atreverme a decirte qué hago yo como terapeuta, ¿no? Pero como consultante creo que cuando llego en esta parte neurótica quizás,
Que creo que te lo he platicado, ¿no? Y lo he platicado muchas veces, que creo que mi parte más neurótica es cuando estoy confluyendo, ¿no? Estoy en confluencia. Creo que es cuando me desconecto y incluso desde donde han surgido mis crisis más fuertes o hasta mis crecimientos, ¿no? También puede ser. Sí, claro. Y creo que lo que yo me he dado cuenta que ha pasado cuando llego en esta situación o estoy bastante tiempo en esta situación es que justo como dices, ¿no? No es que me diga quítatelo y ya déjalo por ahí botado. No, más bien lo que ha pasado o el trabajo que he hecho es que casi como no te lo quites, más bien como tócalos. O sea, en el caso en esta metáfora de los lentes, ¿no? Como date cuenta que están ahí, tócalos, fíjate para qué te están sirviendo, no te los quites todavía. Si quieres moverlos un poquito, muévelos y ve para dónde y para qué los quieres poner ahí. Y digamos como que empiezo a formarme pues no sé si la figura, la imagen, la idea de que eso está ahí. Y entonces, pues le empiezo a poner nombre también a eso que está ahí. Ya luego es un proceso mucho más largo, ¿no? Pero creo que el inicio es poderlo ver, poderlo sentir, poder darme cuenta que está ahí, esa neurosis o ese mecanismo neurótico o eso que estoy utilizando. Perfecto. Creo, no sé. Sí, no, perfecto. Y justo es lo que en el tema como tal que les proponía. La función self, digo, voy a tratar de ser como lo más sencillo que lo podamos platicar, pero para eso nos sirve la función self. Ahorita tú decías, mi neurosis no la puedo tocar, no la puedo trabajar si no me hace figura, ¿sí? Si no alcanzo yo a visualizarlo. El asunto es que muchas veces me hace figura, pero no lo quiero ver, ¿no? No lo quiero ver. Como cuando traes un zapato que te lastima, lo sientes, sin embargo, no te lo quieres quitar porque ese zapato está bonito, ¿no? Les decía en el diplomado este fin de semana, ¿no? Te quieres o nos queremos poner un zapato o un trajecito de cuando hicimos la primera comunión, ¿no? Tenía yo 12 años, 11 años o 8 años y me quiero poner el traje ahorita, ya no me sirve. Son experiencias obsoletas, dice la literatura de Gestalt, ¿no? Si tienes experiencias obsoletas y te las quieres poner en el aquí y en el ahora, no funcionan. Sin embargo, te está haciendo figura un evento, una situación neurótica, vamos a llamarle un resentimiento, vamos a llamarle un duelo, una situación que podemos decir es obvia. La cuestión es que a veces es obvia para todos, menos para la persona que lo está experimentando, ¿no? Incluso como terapeutas, a veces podemos ver más fácil situaciones complicadas en la vida de nuestros consultantes, de nuestros terapiandos, pero no en la de nosotros. Entonces, aquí con esto que nos compartes, Amalia, yo les diría, hay un segundo elemento. ¿Ya te diste cuenta de tus neurosis? ¿Ya te hizo figura o todavía no? Porque acuérdense que el neurótico no ve lo obvio, ¿no? Y si lo ve, no lo quiere ver, no le pone atención, le baja el volumen, ¿no? Le baja el volumen. ¿Por qué? Porque una vez que tú alcanzas a darte cuenta que una situación complicada te está haciendo figura, en ese momento se requiere un proceso de ajuste. Solamente que en ese proceso de ajuste a veces yo no soy consciente y es donde entra la función self. Quieras o no quieras, hay una parte de ti que está actuando, ¿no? Porque aquí tiene que ver, acuérdense que el self o la función self entra en el momento en el que yo quiero establecer contacto. La función self es la que me va a permitir a mí la mayor cantidad de contactos, vamos a llamarle así, contactos auténticos. Aunque a veces me encuentre yo con experiencias, dice, obsoletas de mi vida, en este momento yo me voy a permitir descubrir e identificar elementos que para mí sean más importantes. El tema, aquí les decía ahorita, es, ya te diste cuenta cuáles son esas experiencias obsoletas de tu vida que quieres forzosamente seguir viviendo, seguir reproduciendo, aun cuando los resultados ya no son favorables.
Y aquí yo creo que ese es el punto en donde podemos entrar en este aspecto que tú decías, Amala, y que me pareció muy atinado. Primero date cuenta, ¿sí? Ese es el primer paso, darse cuenta, ¿sí? Por eso decíamos desde las primeras sesiones y lo recordábamos. Por eso uno de los pilares principales de la Gestalt, ¿no? Es darme cuenta. El segundo, ¿dónde me voy a dar cuenta? ¿Cuándo me voy a dar cuenta? Pues aquí y ahora, en este espacio y en este tiempo. Y tercero, me hago responsable, porque si no me hago responsable, de nada sirve que me dé cuenta. Pero esos tres elementos, me doy cuenta aquí y ahora y me hago responsable, me van a llevar a mí a generar respuestas más comprometedoras, hacer cambios, pero a veces hacer cambios no es fácil. Y entonces es cuando esa función self de repente me dice, se me hace el self, la función self tiene tres elementos o tres funciones, tres ramas, la función ello, la función yo y la función personalidad. En ese momento que les digo que trato de no verlo, es cuando me pongo como en el plan piloto del yo, del ello, perdón, ¿no? En donde digo, ya lo vi, el zapato me aprieta, pero mañana me lo quito, ¿no? ¿Y por qué no te lo quitas hoy? No, pues es que está bien bonito, ¿no? Es que está bien bonito, aunque me apriete y me haga una ampolla, mañana me la quito. Porque en esa función ello, yo me alcanzo a dar cuenta, pero hay un momento, hay una parte en donde pareciera, lo voy a decir así, aunque no es muy atinada la frase, pareciera que me gusta el dolor, pareciera. No sé si han tenido ustedes momentos en donde saben que hay algo que les está molestando, ¿no? Pero no lo quiero modificar. ¿No? El típico caso de la persona que ya tiene 25 años de casada y de esos 25, 23, ya no quiere estar ahí. Pero lleva 23 años ahí en esa relación y no quiere dejar la relación, pero no está a gusto. La pregunta típica es, ¿qué haces ahí? Entonces es bien importante que nos demos cuenta que si está ahí, es por algo y es para algo. Y eso es bien importante que lo entendamos, porque a veces entra la parte moral o moralista, enjuiciadora de decir, qué tonta la señora, ¿no? Qué tonto el señor. Acuérdense que en Gestalt no hay tontos ni hay tontas. Hay personas que están buscando darle un sentido a su vida. Han pretendido hacer algo en esos 23 años. ¿Por qué no se separan o para qué no se separan? Para algo. Alguna intención debe de haber, ¿sí? Ok, gracias Amalia por compartirnos esto. Déjenme saludar a Citlali. ¿Cómo estás, Citlali? Me da mucho gusto saludarte, recibo tu abrazo también y pues muchos saludos para ti hasta Hermosillo, Sonora. También saludamos a Sonia también desde Lima, Perú. Ella cada martes, Sonia, nos acompañas, nos da mucho gusto saludarte también y pues tus comentarios también nos aportan mucho. Por favor, compártanos sus experiencias. Y bueno, no sé si alguien más nos quiera compartir qué hace cuando se pone en modo neurótico. ¿Prende su función self o se mete de verdad a no veo, no quiero que nada haga figura? Porque ese es el tema de hoy. ¿Hasta qué punto esa función self saca de mi fondo elementos que me ayuden y que me hagan figura para que entonces ese ajuste me lleve a este proceso de vinculación con mi entorno, a tomar conciencia, a contactar, pero de una manera auténtica? Sí, lo voy a decir en español. ¿Le entras o no le entras a comprometerte contigo misma en esos procesos de neurosis? ¿Alguien nos quiere compartir? También pueden compartir en español. ¿Qué hacen? Dice Aime que no está tan en español. Hablar de nuestra propia neurosis, ¿verdad? Oye, Julio, pues un poquito desde el silencio, es que me llama mucho la atención esto que dijiste en el diplomado respecto a los zapatos. Sí. Lo escuché, lo entendí, te imaginé y todo, pero apenas ahorita en este momento me cae el 20 que yo estoy actuando algo similar, ¿no? Incluso Octavio me decía, ¿por qué te sigues poniendo esos zapatos? Si no, o sea, tengo 2 pares de zapatos nuevos en sus cajas, los veo aquí de frente, ¿no? Guardados. ¿Por qué no estrenas tus zapatos? Pues porque no.
¿por qué te sigues poniendo esos zapatos que después de 2 días o 3 días seguidos de ponérmelos ya me empieza a lastimar como esta parte de acá y ya tengo una ampolla? Entonces empiezo a caminar como pingüino, ¿no? O sea, con el pie de lado para poder bajar los empedrados de acá de Tepoztlán. Entonces, pues no sé qué responderle, solo le digo, pues no, o sea, ni me preguntes, no me quiero cambiar de zapato, no me quiero poner otros zapatos nuevos. Entonces lo que hago es que me los pongo 3 días y después del tercero que me empieza a doler el pie derecho, pues me pongo tenis 2 días y luego otra vez 3 días me vuelvo a poner las botas, ¿no? Pero no las dejo de usar y no quiero abrir mi caja de zapatos nuevos. O sea, no me los quiero poner. Estoy esperando a que, no sé, tengo esta sensación de que son los únicos que tengo. Y que nosotros, eso es lo que está por encima, no sé en realidad que hay abajo, ¿no? Pero es lo que pienso, es que creo que son los únicos que tengo, todavía sirven y no sé si abro los otros, qué tal que ya no tengo otros, o sea, voy a contar menos, pues. Qué interesante y qué metafórico el ejemplo. Yo te preguntaría, Amalia, si esto es una metáfora de tu vida, ¿qué zapatos no estás abriendo? ¿Qué caja de zapatos nueva? ¿Qué caja de zapatos nueva tienes todavía ahí guardada y prefieres alguna situación que te estés lastimando a abrir una nueva? ¿O estás esperando un momento especial? Fíjate, es muy curioso. Sí, de inmediato lo que me preguntas esto, de inmediato pienso como en la experiencia profesional, tal vez. Yo abandoné el doctorado, lo dejé, porque de mi explicación que me aventé es que es un mundo de competencia en el que yo ya no quiero estar, porque en la maestría me estresé mucho y ahora quiero paz y ya soy mejor terapeuta, bla, 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 ¿no? Que igual ha sido un camino chido, pero el doctorado ya no lo hice. Y constante veo a mis compañeros de la maestría que están terminando sus doctorados ahora y que además ya están en centros de investigación donde yo siempre soñé estar. Sí. Y creo que esa caja que yo no abro, esas cajas, ni siquiera son cajas nuevas, fíjate, son cajas que yo cerré hace mucho, pero que constantemente tengo ganas de volver a abrir. Pero me quedo con lo muy conocido, lo más próximo, lo recientemente que es más conocido para mí, ¿no? El trabajo que tengo, que me gusta mucho además, me estoy dando chance de dar más terapia que antes, que creo también me daba mucho miedo, ¿no? O sea, llevo 6 años como que teniendo bien poquitos consultantes o rechazando, de repente que sí, o hasta rezando para que no lleguen, ¿no? Pero creo que esas cajas son justo esta, ¿no? El ponerme mucho más en serio a dar terapia. Y una de ellas también es hacer investigación, otra vez, que era algo que me gustaba muchísimo, pero fíjate, qué chistoso. Llevo 3 semanas escribiendo a un diplomado en investigación que da el CIDE, y escribo, y cada día escribo, mañana sí pago, mañana pago, mañana pago, todavía hay cupo, sí, todavía hay cupo, mañana pago, no he pagado y el curso empieza ya en 3 semanas, ¿no? Entonces es como, fíjate, como que tengo toda esta intención de abrir esas cajitas, pero me regreso, me detengo. Creo que sí va por ahí. Sí. Y fíjate qué interesante, porque precisamente si la función self, si el self gestálticamente lo entendemos como ese sistema de ajustes creativos que nos llevan a propiciar o a fomentar ese contacto con mi entorno, se me hace que no estás contactando realmente con tu entorno. ¿Te acuerdas las imágenes que les ponía el fin de semana? ¿No? Estás así como si estuvieras tú acá y el entorno acá. No hay contacto, no hay interacción. Estás tú acá y el entorno acá, tú acá y el doctorado acá o el espacio de investigación, ¿no? No estás generando ese contacto. Porque en el momento en que pagues, ¿qué va a pasar? Ya te amarraste. Ya me amarré. O entras o pierdes tu dinero.
Sí, Y entonces a veces es por eso la postergación o la procrastinación tiene que ver con eso, ¿no? Voy dándole largas, porque si pago, ya no puedo echarme para atrás. Sí puedo, pero ya es más costoso, ¿no? Dar marcha atrás. Y fíjate qué interesante, desde la metáfora de los zapatos es como, abre tu caja, ¿no? Abre tu caja, ¿no? Usa tus zapatos nuevos, arriesgate, ¿no? sí, Decíamos hace ratito, bueno, en la propuesta que les hacíamos del tema, decíamos que la función self es como un gran recurso que nos puede ayudar a nosotros a abrir creativamente o a visualizar creativamente nuevas figuras. Como que de repente estamos acostumbrados a lo mismo, a caminar por las mismas calles, ¿no? Los mismos empedrados, como decías ahorita, de Tepoztlán, ¿no? Ir a los mismos lugares siempre. Como que tenemos bueno, voy a hablarlo en primera persona, como que de repente tengo ya una cierta distribución del tiempo y del espacio muy rutinaria. Y eso tiene que ver incluso con esto. No me permito, ¿cómo voy a ver nuevas figuras? Incluso, no sé si les ha pasado, pero a veces caminamos la misma cuadra, la misma calle, y no nos damos cuenta que ya el vecino pintó su casa, ¿no? Porque tenemos poca capacidad de visualizar. No nos abrimos a la observación de aquello que nos puede estar haciendo figura. De repente, ¿no? Y no nos vamos tan lejos, a veces con la persona con la que vivimos, no nos damos cuenta, ya te pintaste el cabello, ¿no? O se lo pintó hace un mes, ¿no? Y no lo habías visto, y es tu pareja, por decir algo, es tu hija, ¿no? Tu hijo. Como que dice Aime que es una anécdota, que es real, ¿sí? No nos damos cuenta de eso. Lo importante es que nosotros podamos percibir hasta dónde, ¿no? Aquello nos está haciendo figura, porque si no nos está haciendo figura, algo está pasando, ¿no? Dice en el libro de Yo, Hambre y Agresión, página 19, tercer párrafo, ¿no? Ya saben que esa es mi página favorita, no sé en qué página lo dice, pero estamos exactamente en ese aspecto en donde nosotros no podemos ver, no queremos ver, ¿no? Estamos nosotros de alguna forma tapándonos, porque si yo me permito ver, ¿sí? Quitarme la venda que tengo de ese punto ciego, entonces se van a ir formando nuevas figuras, ¿sí? No sé quién más nos quisiera compartir algo. Gabo, bienvenido. Estamos aquí hablando de, ya sabes, de neurosis y algo más. ¿Quién nos quisiera platicar? ¿Quién sí ve su neurosis? Gabo, ¿quieres compartirnos algo? Ahorita, Janet alzó la mano antes que yo. Janet. Ok, Janet, y Ahorita voy. luego tú, Gabo. Sale. Adelante, Janet, por favor. ¿Sí me escuchas? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos bien, gracias. Pues yo escuchaba a María compartir su experiencia y yo me remontaba a que en un principio, en su mayoría fueron personas en el servicio social, pacientes con muchas experiencias de pérdida y dolor, temas de duelo. Y por supuesto que mi intención era no quererlas ver ahí, o sea cómo verlas ahí, o sea yo quería quitarles ese momento de dolor y entonces, por supuesto que no lo iba a hacer, no soy la Mujer Maravilla, ni Superman, y, y entonces mi manera neurótica fue decir, tengo que estudiar, sí, yo necesito estudiar tanatología. Sí, porque pues solo así voy a poder servirle mejor a la persona, ¿no? Y efectivamente, pero en ese momento yo estuve postergando el, la titulación, pues sí, porque el pretexto perfecto era, sí, es que tengo que ir al diplomado, no, pues ahí tengo que ocuparme y acabarlo, y pues por eso no he acabado los capítulos, ¿no? Aparte ni les entiendo muy bien. Y son muchos autores y no redacto bien y justificando y postergando.
pero yo quería eso, seguir siendo eficiente y aprender, ¿sí? Porque yo me consideraba en ese momento, bueno, sigo siéndolo, ignorante, no saber, no tener herramientas, y yo quería herramientas y más herramientas, y bueno, pues si ya hay otro curso a ver de qué, pues ahí voy. Y entonces, ha sido esta manera de no cerrar una cosa y ya voy y estoy abriendo otra, y otra y otra, y, y bueno, pues ya ubicaba como lo, lo temporal, pero lo más importante, lo más relevante en ese momento, pues era concluir la tesis, cerrar ese ciclo, y no, yo estaba postergando, ¿sí? Y bueno, esa es una de mis experiencias que les comparto. Hoy sí he tenido la humildad y el respeto de aprender a acompañar, eh, eso, sin apresurarme a querer resolver, sí acompañar respetuosamente el proceso. Por supuesto que en ocasiones reconociendo que no hay otro camino más que transitar ese dolor, y que ese es el único paso o el puente para, para que cada quien viva o vivamos nuestros procesos personales. Eso que yo quería comentar. Janet, y en el proceso terapéutico con las personas a las que tú o yo, nosotros acompañamos, ¿a quién le toca desarrollar todo el potencial y todos los recursos para integrar esas partes de su personalidad? ¿A ti o a ellos? A ellos, a cada uno de los pacientes. Uh-huh. Y en su momento, cuando me decías o nos compartías que te dijiste, tengo que estudiar tanatología, tengo que estudiar, porque de repente, pues imagínate, tendremos que saber de todo, tanatología, hasta teología. ¿Por qué? Porque pues, de repente llegan con cuestiones espirituales y entonces nos metemos en muchos dilemas. Y creo que aquí lo más importante de todo esto es, de verdad, identificar solamente, y este tema del self, muchos de los que estamos aquí no lo estudiamos. Yo creo que tú, Abdal, en el instituto sí lo estudiaste, por lo que nos han platicado, pues, a ustedes sí lo estudian así el PHG, así para arriba y para abajo, ¿verdad? Bueno, te voy a decir que no, nos dan muy desmenuzado el PHG, porque el PHG es difícil, ¿no? Sí. Pero sí va implícita la teoría, modelaje, obviamente, pues el PHG es la Biblia, ¿no? Sí. Pero fíjate que hemos encontrado, bueno, nos han dado complementos de bibliografías muy buenas. Por ejemplo, Margarita Españolo tiene un tema del self muy padre. Hay por ahí un libro de Jean-Marie Robin que se llama El Self, una polifonía, donde pone la observación o la vista de diferentes teóricos, de Jenny Franceschetti, ¿no? Entonces sí hay cuestiones muy ricas en el self, pero pues yo los escucho, y perdón, Gabo, me voy a adelantar, pero ahorita que los estaba escuchando, sí, claro, o sea, a mí lo que me salta mucho es decir, pues sí, pero el entorno no nos está proporcionando el sustento. Sí. O sea, ¿cómo hacer contacto si el entorno no me está proporcionando el sustento? Sí. Y creo que por ahí va nuestro sostener en terapia, ¿no? Sí, sí, y es exactamente confiar. Yo siempre les digo que es importante confiar. Es importante confiar que ahora sí que con nosotros o a pesar de nosotros, ese proceso de autorregulación organísmica se va a dar. Y es confiar en eso, porque tiene que ver con eso. Aquí entran todos los temas gestálticos en el self, ¿no? Satisfacción de necesidades, proceso de autorregulación organísmica, bloqueos o modos de relación, fronteras del contacto o vinculación de organismo-entorno. Aquí se juntan todos los temas. Y esto que tú dices ahorita es muy cierto. ¿Cómo nosotros le podemos hacer para que en ese entorno en el que el campo se está dando, cómo le podemos hacer nosotros para que realmente en el entorno generemos ese contacto y generemos un campo que sea
pues nutritivo y específico para poder ejercer todos los ajustes que se requieran. Yo diría nada más, Julio, para cerrar mi comentario, que Sí, todo está en la relación. exacto, exacto. La riqueza está en la relación, ¿no? Por ahí hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, si el daño nace en la relación, también el reparo nace en la relación, Claro, claro. ¿no? Sí, y fíjate que eso es bien interesante porque pues, la Gestalt en sí misma es relacional. Yo les digo que ahorita ya se está haciendo como muy fuerte, que se están ofreciendo cursos, diplomados sobre terapia Gestalt relacional. Y yo a veces les digo, bueno, yo respeto mucho a quienes lo dan, pero cuando dices Gestalt ya relacional, ¿no? Pero bueno, es como el énfasis que se le da y es muy respetable. Pero eso que dices es cierto, la clave está en la relación y en el tipo de relación que yo puedo establecer y en la claridad que tenga como terapeuta en este caso para establecer esos campos que sean los más adecuados, porque establecido el campo, se dan los ajustes que se tengan que dar. Si no hemos establecido el campo, por más que queramos, no hay avance, ¿no? Es donde entran todos los bloqueos o todos los sabotajes habidos y por haber, y eso es muy fuerte, ¿sí? Gracias, Abdalí. Adelante, Gabo. Sí, gracias. Buenas noches a todos. Bueno, a Buenas todas. noches. Creo que no a todos, porque también estás tú, Julio. A todas, dijeron que a todas. Fíjate que, bueno, quisiera hacer dos comentarios. Primero, respecto a lo que tú decías, ¿no? ¿Qué requiere pasar para que le entremos a este ajuste creativo de una manera menos neurótica? Desde mi experiencia, yo le entro cuando ya el dolor es mayor que la ganancia. Cuando la incomodidad supera la ganancia que yo estoy teniendo. Bien. Ahí es donde ya es como si la vida me fuera hablando, gritando y de repente llega y tómala, me da un... Entonces, en mi experiencia, creo que en muchas ocasiones lo que genera este salto cualitativo de un estado, por ejemplo, en mi caso, lo que ha generado los saltos cualitativos ha sido cuando el dolor o la incomodidad rebasa ya mis capacidades de aguante, ¿no? En donde ya digo, ya no puedo más. Sí, tendré miedo, no sabré qué hacer, no tendré a dónde llegar, no tendré el dinero, pero yo voy a ver cómo le hago porque aquí ya no aguanto más, ¿no? Tal cual es una cuestión de vida o muerte emocional. No me ha tocado, pero creo que en ocasiones es hasta física. Ya se compromete la integridad física. Entonces yo creo que un ingrediente importante en mi proceso para hacer este salto ha sido cuando el dolor supera la ganancia, que hay una ganancia siempre, que me ha mantenido en cierta situación. Eso por una parte, y ahorita que Abdalí, sí lo pronuncié bien, estaba comentando sobre la relación, que eso es fundamental. Yo recuerdo que en una de esas muchas veces en donde no sé qué hacer con los pacientes, de repente estaba y estaba con un compa que tenía un asunto de una relación, ¿no? Y ya lo veníamos trabajando, pero en esa ocasión en particular estaba tan atorado que yo me sentí igual de atorado que él, ¿no? Pero yo aquí desde este lado así como guardando la compostura y en esta actitud mucho de, pero en mi interior yo decía, no sé qué hacer, o sea, aquí estoy atorado, no sé qué decirle, ya lo que le tengo que decir ya se lo he dicho, y en ese momento cuando me permití reconocer que no sabía, me vino esta certeza de que estaba en relación, así fue como y lo único que atiné a decirle fue, pues mira, solo quiero decirte que no estás solo y que si en algún momento necesitas algo que yo pueda hacer, aquí estoy. Y en ese momento, él conectó con una emoción que estaba y empezó a expresarla y de ahí se empezó a soltar el proceso, ¿no? Pero fue a partir de eso, de permitirme establecer la relación con él, porque en algún punto dije, pues que yo ahorita no tengo nada que darle.
más que yo, o sea, más que mi presencia. Es lo único que puedo darle. No puedo darle otra cosa en esta sesión más que mi presencia. Y se lo expresé de manera muy clara y la verdad me sorprendió porque fue algo que no acostumbraba a hacer. Yo me enganchaba en, a ver, qué estrategia, qué técnica, a ver, en qué libro pudo haber una situación igual, y de repente me perdía y me sentía incómodo durante la sesión, era como estar forzando algo, pero cuando me situé en esta relación, hasta sentí como solté y entonces se fue dando de una manera muy orgánica. Entonces, eso quería compartirles desde mi experiencia. A mí me ha movido el dolor y el sufrimiento cuando ya no lo aguanto y esto de la relación sí creo que es fundamental. Sí. Y fíjate, Gabo, algo interesante. Digo, te comparto lo que yo hago en esos momentos, por si te sirve o si le sirve. Yo lo que hago es, me quedo en silencio. Creo que ha sido mi manera y de verdad, de repente mis pacientes se me quedan así como que me dicen, no me vas a decir nada, ¿no? Porque para ellos es un silencio incómodo, pero para mí es un silencio acompañante, porque no tengo que hacer nada. Ahorita que hablabas de qué técnica, qué hago, porque de repente nos vamos a eso, ¿no? Queremos hacer algo, porque vemos que la persona está pasando por un momento fuerte, por un dolor, está dándose cuenta de algo muy doloroso, y entonces, curiosamente, me conecto de manera confluente con él, ¿no? Y entonces, ya no sé si es su dolor o el mío. Entonces yo guardo silencio, respiro, y de verdad, lo primero que hago es, así, literal, les digo yo, la pregunta que nos cae gordo, ¿qué conmigo? ¿No? ¿Qué conmigo? Y entonces en ese silencio trato de rescatar mi proyección, y una vez que ya rescaté mi proyección, ¿no? A ver, les digo yo, purifico mi intención, y entonces ya puede ser que le haga alguna pregunta, o simplemente le haga una pregunta, ¿qué necesitas ahorita? ¿Qué te gustaría en este momento hacer? Y a lo mejor es ese mismo efecto. Y ha sido bien padre, porque entonces tú te das cuenta que ellos tienen sus recursos, que en ese momento lograron asimilar y lograron, así es esto que decíamos en el tema, lograron de una manera creativa generar algo que les hizo figura. Encontraron una solución a algo que en ese momento no veían por dónde. Pero y a veces el silencio es más creativo que 1000 técnicas, ¿eh? A veces el silencio es más creativo que 1000 técnicas. Por más que te pongas y haces esto y ahora ponte y una silla vacía y ahora párate y ahora ve y dile, a veces no hay que hacer mucho. Y eso que hablamos ahorita y que Adalí nos compartía, de verdad, cuando ya generaste esa relación o ese entorno favorable, ese campo, de verdad, todo fluye, hasta el evento más significativo. Me voy a permitir compartirles una experiencia que tuve yo en Puerto Vallarta. Estábamos trabajando duelos de abortos. Empezó una persona y después 2 y después 3, era terapia de grupo, un grupo de la maestría, y de pronto pues se me ocurrió, bueno, vamos a hacer el ritual de sepultarlos y no sé qué, de colocarlos. Hicimos el ritual y de verdad, yo no sé ni cómo fue, pero de pronto, donde los pusieron y les lloraron y todo esto, eran abortos, eran bebés. De pronto, no sé por qué levanté la mirada y casi en una parte muy alta del salón había un angelito. Literal, era real, estaba un ángel, una figura una escultura de un ángel. Y entonces yo volteé, yo mismo me conmoví tanto así, me dieron ganas de llorar, y al mismo tiempo les dije, ya pueden voltear a ver qué hay allá arriba. Y todos voltearon y me dijeron, ¿a qué horas lo pusiste? Pensaron que yo lo había puesto, nadie lo había visto. Literal, no nos había hecho figura a nadie, no nos había hecho figura. Y eso fue una de las cosas creativas, ¿no? Cuando volteé y lo vi, les dije, ¿ya vieron allá arriba? Y me preguntaban si yo lo había puesto, si había sido así como algún acto chamánico, psicomagia. Les dije, no, simplemente fue el flujo del ejercicio y aquí está, allá están sus bebés, allá están sus angelitos. Entonces, son de esas cosas que de repente en el proceso se van presentando y que cuando se dan, es muy padre cuando logramos
identificarlos, integrarlos a la experiencia. Acuérdense lo que dijimos, la experiencia se vive en el presente. Y esa experiencia presente que tuvimos, las personas que estábamos ahí, al final de la sesión fue muy satisfactorio. Para mí fue de verdad un evento muy espiritual. Un evento muy espiritual. Y fue descubrir que en ese momento algo se estaba moviendo. El campo ya estaba dado. El campo estaba dado. Nada más era cuestión de que se moviera lo que se tenía que mover, ¿no? Y se mueve lo que se tiene que mover, a veces hacia la parte de la integración o a veces a la parte de la represión. No importa. No sé si les ha pasado a ustedes que de repente en alguna sesión de terapia no resuelven un tema que abrieron. Y puede ser que pasen 2, 3, 4, 5 sesiones, o a veces hasta muchas, ¿no? O meses. Y de repente te cae el 20 y dices, ahora sí ya lo puedo integrar. Porque son sesiones o son temas que no se resuelven de una sola manera, de una sola ocasión. Se requiere varios abordajes de diferente manera para que entonces se pueda crear esa figura, ¿no? Esa figura estaba en el fondo, ahí estaba. Nada más no encontraba el campo. Ese ajuste todavía no se podía dar, ¿no? No se podía dar. ¿Por qué? Porque todavía el campo y el entorno y el organismo o la persona no podían crear ese campo, no estaban las condiciones dadas, ¿sí? Y eso es bien importante y por eso también ese tema de la relación que nos comentaba Ardalí es muy cierto, ¿sí? Pero permíteme, Gabo, saludar a Gilberto Luna. Muchas gracias, Gil. Gracias por estar con nosotros. Rosa María Garrido, también buenas noches. Muchos saludos para ti. Fide Benítez, también como siempre, muchos saludos. Y nos manda saludos para todos también. Ariani Janet, también Ariani, muchos saludos. Seguido estás con nosotros y gracias por estar aquí también. Y ¿a quién más saludamos? Bueno, ahorita saludamos a alguien más que vi por aquí. ¿Me ayudas a mover esto? Carlos Alberto Soto. Carlos, ¿cómo estás, Carlos? Mucho gusto en saludarte también desde Arandas. Gracias. Desde Arandas. Aquí Blanca Cervantes, así, aquí había visto tu nombre, nada más que no podía mover aquí los menjurjes estos. Fidem, Gilberto, Carlos. Pepe Olivares también, mucho gusto, Pepe, saludarte. Andrea Silva, también muchos saludos para todos. Y bueno, pues, si alguien en Facebook nos quiere compartir su experiencia más neurótica, con mucho gusto, ¿eh? Anímense para que sigamos compartiendo todo esto. Gabo, adelante. Fíjate que ahorita que te escucho, creo que lo que me pasó fue esto que mencionas. Creo que le pusiste nombre de rescatar mi proyección. O sea, porque ahorita que tú lo comentas, yo cuando estuve en esa situación en la que estaba él, de estar tirado, de no saber para dónde ir, lo que yo necesitaba era que alguien me escuchara y decirme que estaba ahí, más que decirme tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Yo, ahorita que te escucho, lo hago consciente. Ahorita que les comentaba, no sé de dónde salió, bueno, ahorita sé de dónde salió, creo que desde algún lugar recuperé mi proyección y entonces el discurso que se dio de manera muy inconsciente fue, bueno, lo que yo necesitaba en un momento como el que él está, era sentir que alguien me estaba acompañando. Y desde ahí fue que le comenté eso y bueno, pues salió como tú dices, lo que tenía que salir. Pero ahorita es cuando le puedo poner nombre, fíjate, porque no tenía muy claro. Pero ahorita me llevo esto de rescatar la proyección, que creo que es bien importante y es muy valioso. Sí. Gracias, Julio. ¿Y sabes qué nos ayuda, Gabo? Un segundito, Abdali. ¿Sabes qué nos ayuda mucho? Y de verdad, y es lo más básico en Gestalt, aprender o tener la capacidad de detectar cuál es mi necesidad, ¿no? Mi necesidad, la que emerge y la que está en el fondo, ambas, ¿no? Porque si yo no estoy detectando y no estoy atento a mis necesidades, entonces ando queriendo satisfacer las necesidades de los demás, cuando en realidad son las mías, ¿no? Es pura proyección, entonces andamos generando proyecciones para todos lados. Si yo estoy atento a mis necesidades y las voy satisfaciendo, decía Amalia hace ratito, a veces no tengo necesidad de quitarme los lentes, nada más acariciarlos, verlos,
tomarlos en cuenta. A veces soy yo el que necesita un abrazo, pero entonces le digo al paciente, ¿verdad que tú necesitas un abrazo, no? Y el que necesitaba el abrazo era yo, no él, ¿sí? Adelante, Abdali, por favor. Sí, fíjate, Gabo, que también a mí lo que me funciona mucho, bueno, también es parte de la formación, ¿no? Son esas intervenciones fenomenológicas, ¿no? O sea, ¿qué me está pasando a mí con esto? Y en el momento en el que puedo darme cuenta y lo pongo, pasa lo que tú describiste. Es una cosa como mágica, ¿no? O sea, y se abre. Justo es eso. Sí. Pero te pones tú, ¿no? En el momento en el que te pones tú, sucede algo en el otro. O sea, ahí está el contacto. Exacto. Uh-huh. Sí. Y fíjate que te dijiste la palabra mágico. Es que es cierto, la Gestalt es mágica, por eso funciona. Porque aunque yo no me dé cuenta, se dan las condiciones, ¿no? Se van dando, de verdad, ahora sí que con el terapeuta, por el terapeuta y a pesar del terapeuta, se van dando las condiciones para que lo que en ese momento iba a emerger, de verdad, y eso es cuando nosotros decimos, ¿en qué momento nosotros podemos hablar de que hay un contacto? Porque ya les decía el fin de semana, a veces pensamos que esto es un contacto, ¿no? Y este es un contacto, podría llamarle físico, pero hay otro tipo de contactos que no son físicos, son emocionales, son espirituales y a veces son con cuestiones de habilidades y situaciones muy personales que de repente nosotros no alcanzamos a experimentar esas emociones o esas sensaciones que tenemos o esas necesidades y por lo tanto no hay contacto. Y si nosotros no tenemos la capacidad de contactar con lo nuestro, va a ser muy difícil contactar con los de los demás. ¿Sí? Porque entonces esa magia sí se va a dar, pero es más padre cuando de repente entendemos aquello que nos decían, que los pacientes nos los manda Dios. Te llega a tu consultorio el paciente que en este momento más necesitabas para resolver lo tuyo. Si estabas bien enojado, te van a llegar pacientes bien enojados. Si estás viviendo un duelo por alguna pérdida, te va a llegar algún paciente que está viviendo una pérdida por un duelo por una pérdida. Si estabas experimentando un conflicto de pareja, te van a llegar pacientes que tienen broncas de pareja, porque te van a llegar los pacientes que te van a permitir y te van a dar a ti la oportunidad de rescatar tus proyecciones. Y eso es algo fundamental en este tipo de situaciones, ¿sí? Déjeme saludar Julio, también. Sí, adelante. Perdón. No, adelante, ¿sí? Adelante. Es que esto que decías, voy a decir bien tu nombre, Abdali, ¿no? Fíjate, esto que dijiste sobre, a mí me gustó mucho esto que dijiste sobre todo se da en la relación, todo es cuestión de la relación. Y creo que esto que también acabas de decir respecto a ponerte a ti en la terapia, a mí me gusta mucho también porque, y lo relaciono justo, ¿no? Con lo que acabas de decir de que todo está en la relación. Y creo que es en la terapia, entre consultante y pues el terapeuta, consultante y yo, pues creo que ese es el campo que se forma desde la relación. Y cuando yo me pongo, como tú dices, y le expreso a mi consultante, cuando yo te escucho, me siento así, o cuando yo te veo, me estoy sintiendo así, o ahorita que acabas de decir esto, yo sentí, incluso hasta desde lo corporal, ¿no? Yo sentí que me temblaban las manos, o yo sentí un golpeteo en el pecho, o incluso sentí que se me cortaba la respiración. Algo que puede sonar tan sencillo y que además es real, ¿no? O sea, porque yo creo que no lo estamos inventando, no se lo invento al consultante como le voy a adivinar, sino realmente está pasando, porque creo que es justo en ese momento en donde estamos compartiendo realmente este campo, donde la relación se hace pues súper genuina. Entonces, por eso creo que sí es cierto, pareciera como magia, porque no sé si les pasa, ¿no? Pero de repente el consultante se queda así. Sí, eso es lo que estoy sintiendo, ¿no? Me han llegado a decir, ¿cómo adivinaste, no? ¿Cómo adivinaste que el dolor lo estoy sintiendo acá y no es aquí, ¿no? Y de repente es como, pues no lo sé, pero creo que es porque me estoy poniendo también y estoy abriendo, algo que decías, Julio, en el diplomado, estoy poniendo mis manos como así, ¿no? Para recibir también. Y creo que esto que decías, Abdalín, se me hace súper bonito e importante, que
de tener en cuenta, pues, y que de repente a mí se me olvida porque también, pues, como dices, ¿no? Parte de la formación, a veces lo haces ya sin siquiera pensarlo porque está ocurriendo en el campo, pero señalarlo a mí me parece muy, muy importante, pero también desde la experiencia real es algo muy bonito que ocurre. Y pues no, lo comento porque también es algo que hago mucho y que me regala también un montón a mí, porque a veces, por decirle, ¿no? Estoy sintiendo, cuando te escucho siento que el pecho se me oprime, de repente también a mí me llega el, caray, ¿y de dónde, no? También estoy triste, también estoy pasando por un proceso así, y tampoco me había dado cuenta. Y eso surge justo en este campo y en el contacto con el otro, que es muy genuino. Y sabes que, Amalia, también sucede o no, ¿no? Porque también esa es parte de la riqueza de la relación. O sea, tú puedes decir, puedes ponerlo, como dices, a nivel corporal, ¿no? Te escucho y me pasa que siento palpitaciones. Y el otro puede decir, no, yo no. Pero ya le promoviste el que se dé cuenta qué le está pasando en el cuerpo. El hecho de que tú lo pongas causa un efecto en el otro. Sí, claro. Y fíjate, ¿quieres decir algo, Amalia? Adelante. No, solo reafirmo, sí, ya le promoví que dijera que no, pero o sea, ya se movió también, ¿no? Exacto. Que se diera cuenta de que no. Sí, y lo que no promovamos nosotros se promueve solo. Esa es la función self, ¿no? Es que ese es el punto interesante que a veces nosotros no alcanzamos a entender, ¿no? Que esa función self, ese sistema de ajustes, se van dando. Si el campo es bueno, hay contacto. Si el campo no es muy bueno, si las condiciones no están dadas, tal vez haya un ajuste neurótico, ¿sí? Pero ese ajuste neurótico es creativo, porque fue la manera que la persona encontró en el diplomado que tenemos de adicciones. Yo les insisto mucho en eso. Una persona que está en un proceso, por ejemplo, de adicciones, es la mejor manera, y no quiero decir desde una cuestión moral, sino es una respuesta, ¿sí? Es una respuesta que la persona está brindando para poder satisfacer alguna necesidad que tiene. No nos metemos si es buena o es mala, simplemente es el mejor recurso que la persona encontró en este momento. Llámese alcohol, llámese drogas, llámese trabajo, llámese codependencia. En este momento fue la mejor o el mejor recurso que la persona pudo encontrar. La mejor de sus conductas. Puede ser a los ojos de los demás, puede ser lo peor, si lo estamos etiquetando en esos ámbitos, pero para nosotros desde el ámbito gestáltico es solamente un proceso de ajuste creativo. Y en ese momento la persona lo está viviendo. Vamos a acompañarla en ese proceso de terapia para que vaya expandiéndose y se vaya dando cuenta que hay otras maneras de resolver esa necesidad que tenía sin lastimarse tanto. Y eso ya le toca a la persona irlo dinamizando, ¿sí? Ok. ¿Alguien más nos quiere compartir en este momento alguna reflexión de lo que estamos platicando? Bueno, a ver, yo. Adelante, Julio. Vicky. Sí, es cierto, me quedo con esto que comentan, pensando, de lo que nos dijiste, de que llega la persona indicada en el momento, de acuerdo a lo que estoy viviendo, ¿no? También. Por ejemplo, yo ahora yo creo que ya te lo había comentado, ahora en julio o agosto, bueno, tuve una crisis de ansiedad, nunca en mi vida había sentido lo que era eso. Y me asusté. Y entonces, bueno, pues ya me atendí y todo. Ahorita digamos que ya sé por dónde viene. Pero a partir de que fue septiembre, octubre y noviembre, hubo varias personas que llegaron conmigo para trabajar la ansiedad. Y yo, chin. Entonces yo decía, maestría, ven a mí. O sea, ¿qué hago aquí, no? Pero yo
al mismo tiempo reflexionaba y decía, bueno, al menos ya sé lo que se siente. O sea, que no es lo mismo a leerlo, a tenerlo así como muy teórico, ¿no? Tanto que vemos y leemos sobre el tema, pero cuando yo lo sentí, lo viví y tuve a la persona enfrente, dije, ya sé cómo se siente, ¿sí? Entonces, bueno, eso fue por una parte. Por el otro lado, hablando de la neurosis, llega una persona conmigo, pues el tema principal por el que llegó fue por ansiedad. Y entonces resulta que hablaba todo el tiempo, toda la sesión, 2 sesiones de enfermedad. Me duele esto, me duele el otro, me pasa esto, que el dolor de cabeza, o sea, todo le dolía, todo. Y entonces en la primera dije, bueno, está bien, o sea, como nunca había ido a terapia, de alguna manera ella tenía la necesidad también de descargar, de sacar lo que sentía. Pero yo estaba con esa neurosis de ya, o sea, ya por favor, pura enfermedad, o sea, no puede ser, aquí que tengo que trabajar yo, ¿sí? Y entonces, pues bueno, resulta que ya después me cae el 20 y digo, a ver, ¿qué onda conmigo, no? Y la enfermedad es un tema que yo recuerdo que cuando era niña lo viví a través de mi mamá, fíjate, porque ella cada vez que nos enfermábamos alguno de nosotros, sus hijos, no, hombre, ella se alteraba. O sea, era, no, ¿qué le va a pasar? Y es que mi hijo se me va a morir, y sí, y al final de cuentas ahí estábamos todos vivitos, o sea, sanos. Entonces yo decía, esto viene desde allá, o sea, el concepto de enfermedad me causaba a mí mucha angustia, pero no era mía. Y entonces, bueno, ya es una que hablaba tanto de esto de enfermedades, ya en la última sesión, me acordé mucho de ti, de una vez que nos comentaste, ya no me hables de, háblale a, ¿te acuerdas que en el síntoma? Sí, claro. ¿Sí? Y entonces hice un ejercicio así, y en donde yo noté todos los síntomas que ella me decía, los anoté, los escribí en el momento, fue espontáneo, y dije, a ver, vamos a hacer la lista. Total, eso ya es tuyo, vamos a tomarlo. Y empecé a hacer la lista y le puse todo así, papelitos. Y le digo, ya no quiero que me hables de ellos, háblales ahora a ellos, a ver qué pasa. Y se queda así como que, ¿qué hago? Y entonces ya después hubo un silencio. ¿Qué pasó? Empezó a hablar después y me dijo, ya sé, viene de esto, y a ti ya no te quiero, ya sé de dónde vienes. Y en ese momento dice, ya me di cuenta, Vicky. Y yo, ay, o sea, ya, descansé. ¿Ves? Pero pues viene también esa parte de neurótica mía, ¿no? O sea, yo queriéndolo resolver y queriendo que saliera en 2, 3 sesiones cuando pues no era el momento tampoco, ¿verdad? ¿No? Uh-huh. Y esa fue, bueno, lo que ahorita recuerdo, hay más temas, pero pues ahorita es ese. Claro. Y acuérdate lo que dijimos hace rato, ya cuando el campo está dado, todo fluye, todo fluye. Ahora, lo importante de todo esto es que nosotros tengamos claro el proceso de figura fondo. O sea, de repente hay figuras emergentes, hay síntomas, pero en el fondo hay más, ¿no? Y a veces es más fuerte y más evidente lo que hay en el fondo que lo que le hace figura a la persona. Ahorita tú decías, ¿no? Había enfermedades, había otro tipo de situaciones. De repente la persona puede estar pensando que su problema era la ansiedad y ese es solamente el síntoma y tú sabes bien o sabemos que lo que la persona nos está expresando como síntoma viene acompañado y viene sostenido de otra serie de factores que se están presentando y a veces ni siquiera son en términos de ansiedad, ¿no? A veces ni siquiera son en términos de ansiedad. Yo les decía creo que el fin de semana en el diplomado que
que hay personas que dicen, es que pareciera que está deprimida. Yo les digo, no te vayas con la finta, porque la persona deprimida no nada más es la que está toda apachurrada y triste. Habemos muchos que andamos, corre, corre, trabajando, corremos y andamos igual de deprimidos. Nada más la manifestación de la depresión es diferente. Unos la manifiestan con un bajón emocional y otros con hiperactividad y todos acelerados. A veces también ese tipo de síntomas o de situaciones lo que hacen es estar encubriendo lo que está en el fondo. Y entonces es cuando viene la parte de creativa de nosotros, de empezar a fomentar yo le llamo como un buscapiés, ¿no? Como soltar una pregunta o soltar un pequeño ejercicio que distraiga la atención para que entonces brote, como le hiciste, a ver, ahora háblale ¿no? Háblale a este síntoma. Porque de repente nos enfocamos y queremos que como si fuera más cognitivo el asunto, pues, ¿no? Más directivo. Y a veces hay que irnos un poquito al hemisferio derecho, a jugar un poquito con algunos aspectos para que la persona te diga eso, ya entendí, ¿no? Que dentro del ciclo de la experiencia, si te acuerdas, pues es exactamente el momento en que la persona toma conciencia o te dice, ya me di cuenta. Ahí es donde empieza lo bueno, ¿no? Ahí es donde empieza lo bueno, porque al principio estaba en reposo, después empezó a tener sensaciones, y vaya que sensaciones esta persona traía muchas. Una vez que se da cuenta, empieza la fiesta, ¿no? Empieza la fiesta, porque después de ahí ya va a empezar a movilizar su energía, después va a empezar a generar acción, contacto, o sea, todo el ciclo de la experiencia es cuando se desata, y es cuando empieza lo bueno. Afortunado o desafortunadamente, la persona tiene y va a movilizar todos sus recursos para encontrar y para lograr eso que andaba buscando. El tema es, nada más, hacía falta moverle y activarle un poquito el estímulo o el detonante para que la persona encontrara lo que le iba a servir en ese momento para salir adelante, y lo hallaste a través de ese ejercicio. Y eso es lo más valioso, ¿sí? Gracias, Vicky, por compartirnoslo. Déjenme saludar a Patti Gama, que también nos saluda. Muchas gracias, Patti. Buenas noches. Patti Rodríguez, también de Chihuahua. Marta Marcelín también nos da las gracias por compartir. También gracias por estar con nosotros. Y a Lore también de Hermosillo, que nos saluda. Gracias, Lore, por acompañarnos. Fíjense que en este tema que estamos hablando es algo bien importante. Cuando nosotros nos alcanzamos a dar cuenta que ese ajuste se va dando, ¿sí? Ese ajuste o esa función self o ese sistema de ajustes. Aquí yo sí quisiera insistir mucho en algo, que de repente nosotros creemos que somos nosotros los artífices del cambio en nuestro paciente, y de verdad que no, ¿no? Incluso yo les decía, les he dicho en algunos momentos, va a haber pacientes que a lo mejor tú ni siquiera vas a ver los frutos. Tú echaste la semilla, ¿sí? Tú echaste la semilla, tú empezaste con el proceso, y tal vez después de un tiempo cambies de terapeuta porque ya contigo se saturó. Está bien, ya va a ir a otro terapeuta con otro estilo, con otra manera y a veces hasta con otro enfoque, y tal vez allá encuentre la respuesta de algo que no encontró contigo. No quiere decir que tú seas mal terapeuta, porque de repente pareciera que nos sentimos menos o nos sentimos frustrados por eso. No, tú hiciste lo que a ti te tocaba, decía Vicky hace ratito, tal vez no estaban las condiciones dadas, tal vez en ese momento la persona necesitaba llegar hasta ese punto. Ya llegó el momento en el que la persona va a realizar, o su organismo ya logró hacer todos los ajustes que se requerían, y entonces ya llegó el punto en el que dijo, ahora sí. Sí, entonces en este proceso creo que es muy importante cuando nosotros tenemos la humildad suficiente como para decir, este es mi trabajo, pero sí algo importante es tener la claridad, abrir el panorama, porque de repente nos quedamos así como, soy gestaltista, trabajo nada más con lo obvio. No, no nada más trabajamos con lo obvio, porque hay muchas cosas que no son obvias. Trabajamos también con la intuición, trabajamos también con esa relación que no se ve, pero que sabemos que está ahí presente, ¿no? Y en ese momento es cuando nosotros podemos generar y propiciar algún tipo de relación o de vínculo con nuestro paciente. A veces, les decía hace ratito, sin hacer nada, solamente con el hecho de saber que ya llegó, ¿no? Ya les decía que a mí me llama la atención cuando algún paciente llega y te dice,
llega y se sienta en tu consultorio y te dice, llegué a casa, ¿no? Saben que ese es su espacio, ese es el lugar en el que van de verdad a poder abrirse, llorar, gritar, expresarse. Y muchas veces esa posibilidad se la brindamos nosotros en el consultorio, pero creo que nos haría falta acompañarles para que también lo hagan fuera del consultorio, porque entonces, ¿en qué momento va a poner o a establecer lo que se conocen como las fronteras del contacto? ¿No? Hace ratito que hablaba, creo que Gabo, ¿no? Dentro de este proceso ¿cómo dijiste, Gabo? Te rebasaba el dolor a la ganancia, algo así dijiste, ¿verdad? ¿Sí? Que te diste cuenta cuando ya, o sea, te movilizaste cuando dijiste, ya más el dolor que la ganancia, ¿sí? A veces yo creo que lo importante en este proceso es que no tenemos que llegar a tanto dolor, ¿no? No hay que llegar a tanto dolor. Y si llegamos, bueno, pues que valga la pena, ¿no? Que valga la pena que llegamos a ese dolor para que entonces podamos nosotros descubrir cuál fue la intención positiva que estaba detrás de esto y cuál es el mensaje, cómo logramos integrar esa situación. Porque si no, entonces estaríamos nada más generando y propiciando ese tipo de dolor, pero pues no somos nosotros, ¿cómo se dice? Los que se pican con clavos y todo esto, fakir, ¿no? No soy fakir, ¿no? No hace falta tampoco tanto dolor. Y si lo estamos viviendo, está bien, es parte del mismo proceso. Pero no hacerlo nada más, como decíamos, del zapato, ¿no, Amalia? O sea, no nada más es, si ya llevas 3 días y ya te está doliendo, pues yo creo que ya es hora que te lo quites, ¿no? ¿Sí? Ok, déjeme saludar a Andrea. Andrea dice, yo tengo una pregunta. ¿Cómo ayudar a la frustración que se vive con el confinamiento de los enfermos de esta pandemia? Fíjense, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Yo creo que es la pregunta que todos, y no nada más los gestaltistas, nos la estamos haciendo todos los que nos dedicamos al área de la salud, terapeutas, médicos, todas las personas que acompañamos, es una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo ayudar a la frustración? Porque es la ansiedad, es la frustración, es el dolor, la gente que ha perdido, no nada más familiares, sino también trabajos, que ha perdido hasta la esperanza, ¿no? Han perdido muchas cosas. Yo creo que esta es una pregunta muy profunda, Andrea, y que me parece a mí que yo diría, te podría decir ahorita, no sé si nos toca ayudar a esos pacientes, a nosotros, o nos toca simplemente también ser un motivo o como un referente de lo que podemos nosotros vivir. O sea, no buscar nosotros quitarles esa frustración, porque al final de cuentas la gente va a vivir lo que tiene que vivir, ¿no? De repente, me acuerdo de una persona que me decía, ¿cómo sabes tú lo que siento si tú no has perdido? Hace poquito, ¿no? Si tú no has perdido a nadie querido para ti. Es una persona que perdió a su papá en el mes de julio por COVID. Y entonces me decía, ¿cómo sabes tú lo que yo siento si tú no has sentido la pérdida de alguien cercano? ¿No? Incluso hay gente que de repente todavía sigue sin creer y todavía dice, hasta que no vea que le pasó a alguien muy cercano, voy a creer que existe, ¿verdad? Todavía hay gente que dice esto. Y a mí me sorprende mucho, porque entonces, ante este tipo de situaciones, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y yo creo que ahí, Andrea, es cuando surge más frustración. Es cuando surge más frustración porque o ves grupos de gente reuniéndose, o ves de repente acciones desde la inconsciencia y pareciera que lo que hacen unos, otros lo desechan. Es cuando surge más frustración. Entonces, lo que yo te puedo decir es, primero, ser nosotros mismos un modelo, pues también tener nosotros la capacidad y la posibilidad de ser congruentes. Y segundo, con las personas que están viviendo ese proceso de frustración, acompañarles en el aquí y en el ahora desde su realidad. No podemos nosotros hacer más. De repente sí podemos generar algún proceso en donde la persona se pueda dar la oportunidad de vivir la experiencia, porque a veces lo que queremos es, como les decía hace ratito, ¿no? El escotoma. Me escondo, no lo veo, ¿sí? Y entonces, como si me tapo los ojos y entonces deja de existir, ¿no? ¿Se acuerdan que en alguna otra charla decíamos
lo que ya decía Fritz Perls, ¿quieres dejar de tenerle miedo al ogro? Conviértete en él. ¿Quieres dejar de tenerle miedo a esta pandemia? Pues afróntala de verdad, de una manera muy directa, desde los lineamientos de salud, desde el autocuidado, desde la responsabilidad. ¿Sí? Digo, es lo que yo te puedo decir, no sé si a alguien más se le ocurre. Sí, dale adelante, por favor. Vamos a ampliar un poquito el tema del acompañamiento, Julio. A mí me Sí. parece muy importante que hay algo afuera que es real y que nos está impactando a todos de alguna manera. La diferencia es cómo decidimos estarlo sintiendo y la reacción que tenemos ante lo que sentimos, ¿no? Entonces, pero el común denominador me parece que podría ser el miedo. Ajá. Pero en estos ajustes creativos de los que hablabas, el miedo es muy importante para el ser humano, porque el miedo te resguarda del peligro. Uh-huh. A tu manera. Entonces, lo que toca como terapeuta es acompañar el miedo del otro y ayudarlo a darse cuenta qué le hace el miedo a él. Esa sería mi aportación en el tema del acompañamiento. En el tema del duelo, en esta situación de pandemia hay algo que está viviendo muy fuerte. Carmen Vázquez también es una gran gestaltista española. Muy a principios de la pandemia en España ellos lo vivieron muy fuerte. Y ella desarrolla un término que se llama duelo interrumpido. Uh-huh. Estos duelos, nosotros lo que normalmente o lo que estamos acostumbrados a hacer es rituales. ¿Sí? Rituales para vivir nuestro duelo, ¿no? El despedir a tu familiar, un velorio, el que todos estemos reunidos, el que lloremos juntos, son rituales. Y ante la ausencia de rituales, porque no hay manera de tenerlos, hay que crearlos, ¿no? Tal vez hace rato que decías lo del tema de los abortos, me parece un acompañamiento importante, ¿no? Entonces, si hay un duelo interrumpido, pues acompañar al otro a qué necesitas para despedir a quien no pudiste, con quien no pudiste estar, ¿no? Entonces, creo que esa sería mi aportación en eso. Sí, y fíjate, yo le agregaría, Abdalí, ahorita que estaba leyendo la pregunta, dice a Andrea, ¿cómo ayudar a la frustración que se vive con el confinamiento de los enfermos de esta pandemia? Estoy entendiendo que es desde el aislamiento, que es otro de los aspectos que como seres humanos, el estar encerrados, ¿no? Ya ven que en las estadísticas de repente se habla, pues, la violencia intrafamiliar ha aumentado, situaciones incluso donde ya la familia de tanto estar encerrado, la viven muy difícil, los muchachitos que ya no toleran estar en línea en las clases, como que esto nos agarró de sorpresa a todos. Entonces ya el confinamiento en sí mismo habla de un bloqueo y de un obstáculo para la socialización, y lo que viene pues nos va a invitar y nos va a exigir una nueva forma de relacionarnos. Así ¿no? es. Más allá de la famosa nueva normalidad, digo, desde la parte de la relación o del vínculo, vamos a buscar y vamos a tener delante de nosotros un reto, incluso desde la psicoterapia, de cómo abordar este aspecto de la socialización, desde la responsabilidad, desde el autocuidado, porque no porque ya estén las vacunas ya se va a acabar, ¿no? Creo que aquí viene un reto también fuerte. Sí. Ok. No sé, Andrea, si respondimos a tu pregunta. Igual si alguien nos quiere aportar algo más, con mucho gusto. Este espacio es para que podamos platicar. No sé si alguien que están aquí en el Zoom o los que estén allá por Facebook a este propósito tengan algún comentario. Pues ¿No? yo creo, Julio, que justo esto que decíamos al principio, ¿no? Que en esto de la frustración, que pues la entiendo, pues también la he vivido, ¿no? Te decía también que hace 2 semanas colapsé y me abracé a mi chico y le dije, ¿por qué a mí nadie me ayuda? ¿No? Yo tengo que ayudar a 240 alumnos y escucharlos, y ¿por qué a mí? ¿Y a mí quién me va a ayudar a calificar? O sea, me rompí, ¿no?
Y a mí me ayudó mucho porque yo, bueno, creo que yo me sentía súper frustrada porque no me estaban saliendo las cosas como las esperaba, ¿no? Y era demasiado trabajo, entonces era muchísima frustración. Y a mí lo que me sirvió mucho es esto que decíamos al inicio, quedarme con la frustración. O sea, no sé cómo explicarlo, o sea, no es como, quítate frustración, no te quiero ver, hazte a un lado, no me molestes, ¿no? Que además es algo que en la experiencia con mis consultantes a veces llegan a terapia, ¿no? Es que quiero que me ayudes a quitarme esto que tengo porque no me gusta. Entonces yo siempre les digo, pues, si quieres lo vamos a hablar, pues lo podemos poner aquí enfrente, ponle un nombre, es más, dime si es grande, chiquito, rosa, verde, morado, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Pero pues ahora te lo llevas, ¿no? O sea, no me lo puedes dejar aquí, te lo tienes que llevar porque va a ser parte de ti siempre. El asunto es que, aunque sea parte de ti, y bueno, no, y no te asustes, ¿no? Porque de pronto es como este miedo de, entonces siempre va a haber frustración. Sí, pero justo como decías también, Abdalí, es como un poco acompañar para que el consultante o la persona pues pueda tomar la decisión de cómo quiere también relacionarse con eso, ¿no? Con la frustración, con el enojo, con la tristeza, con esa luego dicen sentimiento, pero casi es como ese monstruo que habita en ellos y que los trae acá o lo que trae acá en la cabeza. Es como, ¿cómo vas a decidir tú vivir con eso? Y creo que también, pues ahí también entra todo esto de, pues el self, ¿no? El ello, el yo, la personalidad. O sea, ¿qué quieres tú? ¿Cómo puedo ayudarte a equilibrar estos tres aspectos para que ninguno de ellos esté más o menos, ¿no? Y puedas vivir con esa frustración, por ejemplo. O sea, yo no quitaría la frustración, yo más bien me quedaría trabajando con ella, invitaría a la persona a verla, a trabajar con ella, y en la medida en la que se fortalezcan estos aspectos del self, por así decirlo, pues que la persona pueda tener el control de esa frustración, ¿no? Decidir cuándo la quiere sacar, para qué le sirve incluso la frustración, ¿no? Cuándo le permite estar más de este lado, ¿no? O sea, yo haría eso bueno, yo trabajaría de esa forma. Yo diría, no la quites, mejor, pues reconcíliate con ella, ¿no? Platica con ella, ve para qué está ahí también. Claro. Y fíjate que ahorita que te escucho, de repente pensaba en ese self, digo, desde el abordaje de los teóricos, en sus diferentes funciones, ¿no? Ello, yo, personalidad. Pero también pensaba en cómo la Gestalt en sí misma es sistémica, como la pandemia. O sea, todo esto es sistémico. Entonces, algo estará pasando con nuestra humanidad en este momento que algo se está autorregulando. No sé si se autorregule la solidaridad, no sé si se esté autorregulando el sentido de vida, ¿no? Algo tiene que estar pasando, más allá de las teorías de conspiración que hay, ¿no? No, más allá de eso, creo que hay un profundo movimiento energético en la humanidad que tal vez nos hacía falta, ¿no? Digo, yo no sé, y tampoco quiero decir si fue malo o fue bueno, porque ya llevamos casi un año con todo esto. Sin embargo, yo creo que hay un ajuste creativo y ajuste creador, como se dice también, en todo esto. Por lo menos creo que para muchos de nosotros, y de verdad yo me acuerdo que al principio alguien dijo, y de verdad que hasta mi hija se asustó porque decía que lloraba, porque decía que le daba miedo y a veces bromeaba y decía que bromeaba para no llorar. Decía, mejor prefiero bromear, ¿no? Ella tiene 10 años, ¿no? Decía, prefiero bromear porque tengo miedo, ¿no? Y exactamente es eso, que para nosotros, decía alguien, si salimos vivos de esta, ¿no? Si salimos vivos de esta, como con ese miedo y como con esa predisposición. Y aquí creo que tocamos otro tema que serían las fantasías catastróficas, ¿no? O sea, hasta dónde nosotros nos estamos anticipando en vez de cuidarnos, ¿no? Pero obviamente, pues aquí hay muchos otros factores, que tú te cuidas y luego viene alguien que de manera irresponsable o alguien asintomático, todos estos aspectos, ¿no? Pero creo que aquí lo importante y lo que me parece fundamental es algo está pasando a nivel sistémico, ¿sí? En la humanidad, que creo que nos estamos ajustando, nos estamos autorregulando también en ese sentido y hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo los que estamos en este momento y los que ya se han ido, pues hasta sería un homenaje para ellos, ¿no? Como decir, bueno, que valga la pena porque son muchos, ¿no? Son millones de personas, o sea, muchas personas que han perdido la vida
que han perdido el trabajo, o sea, que hay un duelo a nivel sistémico que podemos nosotros también valorar y darle un sentido. Y creo que como gestaltistas también nos tocaría esa parte de impulsar y de comprometernos de una manera más radical, ¿no? Más radical en esta línea. Digo, se me ocurrió ahorita que te escuchaba, Amalia, porque yo creo que sí es muy valioso cómo se va dando un ajuste y pues ojalá que sea un ajuste dentro de toda la parte eh, neurótica o toda la parte dolorosa, triste, encontremos la parte de vida, que también creo que ese es un elemento muy interesante. ¿Sí? Ay, pues no sé, digo, ya nos pusimos aquí románticos. ¿Ustedes qué opinan? Janet, estás muy calladita. ¿Te asustaste? Pues, pues en parte contactaba con experiencias y una de ellas que me hizo, en algún momento me sorprendió mucho. Sí reconozco que ha habido pacientes que cuando me dicen cómo van a llegar, anticipadamente yo ya siento miedo. Este, recientemente tengo un compañero conocido de la escuela. A mí me sorprendió, no hay mucha amistad ni cercanía, pero en ese momento yo agradecí que por alguna razón tuviera la confianza y se sintiera en esa confianza de tocar a la puerta, sí, previo a un mensajito de WhatsApp. Lo que sí sabía es que había tenido en el lapso de menos de 2 meses 2 pérdidas significativas. Significativas, era su mamá y un hermano. Entonces, cuando, cuando me dice así como media hora antes, ¿puedo llegar? Y sí tenía la disposición. Digo, era un poquito noche, pero dije, sí tengo la disposición. Este, Solamente le observé, vi todo lo que hacía en cuanto a lo que él había vivido. Me refiero a esta parte de sanitizarse. este, sí, lo observaba, o sea, fue muy exagerado para mi percepción, pero me agradó, o sea, solamente observar. Cuando ya le dije, mira, no sé si ofrecerte un té o pasamos al lugar donde tengo un espacio para trabajar, y me dijo, quiero estar en ese espacio donde trabajas. Subimos, siempre le doy el paso a los pacientes, pues pasó, este, y me senté y le pregunté, y le dije, o sea, otra vez queriendo salir ahí, esta parte del servirle desde las herramientas algunas que tengo. Y en ese momento yo no quise hacerlo así, sino más bien le pregunté y le dije, ¿cómo te sería mejor mi presencia si como con lo que puedo hacer, con lo que sé, o sea de otra manera, la que tú consideres? Y me acuerdo que me dijo, solo escúchame. No quiero eso, no sé ni qué es. No, me dijo, solo escúchame. Y entonces me agradó ahora sí que tirar esa máscara de terapeuta, o esa máscara. Y de sentarme a escuchar su experiencia de lo que había vivido, y de alguna manera, pues con ese silencio y con ese respeto, algo que en verdad yo no he vivido, así como nos compartías, Julio, eh, pues me agradó. Después vi lo que hacía con su cuerpo, pero algo que me agradó mucho, mucho, no me lo dijo así como no sé a quién se lo escuché decir, pienso que se sintió en casa, y considero que eso fue, pues no sé cómo haya sido,
pero fue lo que yo le pude dar. Fue lo que le pude dar y me sentí honrada y agradecida. Nada más es lo que les comparto, que vi todo eso, o sea, vi miedo, vi la muerte, o sea, la muerte compartida por su experiencia, su dolor, el estar bajando de peso. Por supuesto que había cosas que yo decía, bueno, algunas sí las he vivido, pero nada igual a él. O sea, eso era lo que yo al escucharles a todos, o lo que escucho del chat que tienen en Facebook, eh, es lo que me llevó a contactar con esto que estamos, o sea, que me salpican, ¿no? Y que también, como dices, al salir a la calle o desde casa, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo cuido al otro? Pero también cómo me cuido a mí y, y pues enriquecernos como ahorita, escuchándonos. Lo que dice cada Atalí, lo que dice Gabo, lo que todos y los que y hasta los que aún no diciendo algo, pero nos están acompañando con su alma. Gracias, eso es lo que yo quería decir. Fíjate que ahorita que te escucho, Janet, me acuerdo mucho, algo que yo aplico y que se los comparto casi siempre en algún curso, en algún taller, porque a mí me sirve mucho, una frase de San Agustín. San Agustín decía, a todos los enfermos, dales el mismo amor, pero diferente medicina. Y creo que eso es muy aplicable para nosotros, como terapeutas, como acompañantes en medio de, incluso no nada más en estas situaciones de la pandemia, sino en cualquier proceso terapéutico. Creo que el eje central del campo que creamos debe de ser el amor. Obviamente, un amor adulto, un amor responsable, no un amor codependiente, ¿no? Sino un amor adulto. Y darles ese mismo amor a todos. Sin embargo, a cada uno diferente medicina. Hay algunos con los cuales sí se requiere tal vez un poco más de confrontación. A otros tal vez nada más les conviene una taza de té, ¿no? Una escucha activa, un momento de empatía, de estar con él sintonizándote. Es diferente para cada uno. Y ahorita que te escucho compartir esto, me acordé de esa frase de San Agustín, que creo que viene muy al caso, ¿sí? Déjenme saludar a Wendy. Wendy López nos saluda. También Andrea dice, yo siento que es algo que nos hizo estar más cerca y también el ser más responsables con nuestros hijos en cuestión de escuela. Sí, todo esto de la pandemia pues nos hizo estar más cerca. Esa relación o ese vínculo se fue haciendo más cercano, ¿sí? Santiago dice y nos pregunta, ¿el humor puede tomarse como un ajuste creativo ante situaciones límites, frustración, temores, enfermedades, muerte? Mira, yo no sé, Santiago, a qué le llames humor, porque de repente hay gente que lo usa más como sarcasmo, ¿sí? O la ironía. Ni el sarcasmo ni la ironía creo que sea este ajuste creativo, ¿no? Ese creo que es más bien es una manera como de evadirnos. Sin embargo, cuando tú ves, yo diría como filosofía de vida, cuando ves esto, como decía Amalia hace ratito, como es, siento dolor, siento tristeza y no haces ironía, porque esa puede ser una manera de evadirnos, ¿no? Puede ser una manera de evadirnos en la broma, en el chiste, en vez de hablar claramente, ¿no? Como decía también Vicky, no me hables de la frustración, no me hables del temor, háblale a tu frustración. Y yo no sé si cuando le hables a tu frustración le vas a hablar con bromas, por eso no me queda claro si cuando dices humor, te refieres como a una filosofía y un sentido de vida o a bromas sarcásticas que a lo mejor pueden ser solamente evasiones. No sé, me gustaría igual si nos pones, nos escribes si te refieres más a verlo con un sentido del humor y con una filosofía de vida o con bromas evasivas, ¿no? Porque si son bromas evasivas, pues yo creo que no es propiamente un ajuste creativo. Más bien es una forma de ironizar o de generar incluso hasta una evasión clara de esto que estoy sintiendo. Y en este caso lo que nosotros queremos y lo que la Gestalt propone es vívelo, vívelo tal como es, sea lo que sea, es mejor que lo vivas en el aquí y en el ahora
en vez de verlo de una manera más aislada, ¿no? Pero no sé si alguien quiere comentarle algo a Santiago de esto que nos pregunta. ¿No? Bueno, ojalá y nos comparta, Santiago, si te refieres al humor como un recurso desde la filosofía, un sentido de vida más optimista, ¿no? Porque también angustiarse ante todo esto, digo, sí es un ajuste creativo a final de cuentas, sin embargo, es más natural y es más adecuado, ¿no? Hay muchos ejemplos de Fritz Perls, ¿no? Donde la persona está hablándole y hablándole, todos estos videos que hay, y de repente la persona le dice, bueno, Fritz le dice, bueno, a ver, pero en concreto, ¿qué me quieres decir? Pues que estoy enojada con usted. Ah, esto es más auténtico. Esto es más auténtico. Todo lo demás no sirve de nada. Todo lo demás no sirve de nada. Lo más auténtico es esto que me estás diciendo ahorita, que estás enojada conmigo. Porque muchas veces buscamos evadirnos, en vez de ser claros y decir las cosas como son. Y si nosotros, en vez de afrontar la situación, llámese frustración, llámese temor, enfermedad, muerte o situaciones límite, como tú le llamas, Santiago, a final de cuentas creo que pueden ser para nosotros grandes trampolines para saltar a la toma de conciencia más clara, aunque duela, ¿no? Dicen que lo peor del dolor es que duele, ¿no? Lo peor del dolor es que duele y lo mejor es que te sana, ¿no? Lo mejor es que te sana. A veces le tenemos miedo al dolor, ¿no? Y bueno, pues aquí el tema es no estar ya con tanto dolor. En vez de eso, pues mejor afrontarlo. Y si nos duele, ¿no? Si nos duele, pues llamarle dolor. ¿Sí? Ok, pues no sé cómo estén hasta este momento. Ya vamos a ir cerrando un poquito la charla. Dice Santiago, más que bromas es la actitud. Ver una cara diferente ante esas situaciones que pueden ser negativas para el hombre. Ok, sí, yo creo que esa parte sí, Santiago, gracias por tu comentario. Sí, yo creo que es eso que estábamos diciendo, ¿no? De nosotros de alguna manera entenderlo. Ok, sí nos asustamos porque pues, obviamente, ¿no? Y más cuando son situaciones más, cuando ya estamos muy cerca de esta situación, es una actitud, sí tienes, eso sí creo que son parte de los ajustes creativos, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista. Si yo tengo esa actitud de ser más propositivo, de afrontarlo y de decir, bueno, esta es la realidad, eso estamos viviendo, verlo con caras diferentes y no tenernos, no quedarnos atorados, ¿no? Dice también Santiago, lo interesante con el dolor es ver qué cosas pueden salir de allí. No, pues claro, ¿no? Del dolor salen muchas cosas, de la muerte incluso, y perdónenme si lo digo así, hace poquito, de hecho, tuve la pérdida de tres amigos sacerdotes, uno de ellos muy cercano a mí, que me dolió muchísimo, precisamente por esta situación de COVID. Y bueno, pues de la muerte, ¿no? Lo que decías hace rato, Abdalí, como pues de repente ya se murió, ¿no? Ya no lo voy a volver a ver y ya está en cenizas y está en su casa, ¿no? Y ya, o sea, ya, ¿no? Son este tipo de situaciones que cuando nosotros lo estamos viendo y lo estamos viviendo, sí duele. A mí me dolió muchísimo esa experiencia, la viví, hablé con su familia, que son como mi familia también. Y bueno, la situación en esto es identificar y reconocer esto, que de ahí pueden salir muchas cosas. De la muerte sale mucha vida y creo que aquí es como entra la parte de las polaridades, ¿no? Y como se dice gestálticamente, entre más amplitud tengamos en las polaridades, el margen de actuación y de comprensión es mayor. Si entre más dolorosa sea la muerte, más plena será la vida y el significado que le dé a esto que estoy viviendo ahorita. Si la tristeza o la depresión es muy fuerte, el proceso de recuperación que yo voy a vivir va a ser más amplio y es en donde podemos encontrarle todo eso que incluso Gabo decías hace ratito, como la ganancia, ¿no? Todo lo que podemos rescatar y lo que podemos nosotros descubrir para nosotros es más valioso. Julio, Gracias. Sí. Perdón, yo ayer escuché a alguien, no me acuerdo dónde, no sé si creo que en un programa de chismes, pero dije, árale, ¿no? O sea, escuchaba a alguien ayer decir justo de esto de la muerte, incluso en esta circunstancia de COVID, ¿no? Que desde
que también nosotros podemos decidir justo cómo vivimos la muerte del otro, ¿no? Que si lo vivimos desde la destrucción o hacemos que esa muerte se convierta en construcción, o sea, que construyamos algo a partir de esa muerte, que construyamos quizás una vida que le hace honor a la persona que se fue. No o sea, es obvio que va a haber dolor, es obvio que es un proceso largo, que es un proceso pues sinuoso y que tiene sus etapas, ¿no? Pero que también nosotros podemos tener la posibilidad de decidir si vivo en ese espacio destruido o construyo a partir de esa muerte una vida honorable para ese que se fue. Exacto. Y no sé, me pareció muy bonito, porque también, o sea, yo también he tenido algunas pérdidas ahorita en la pandemia. La que más me dolió, creo que te lo conté, fue de un amigo que se suicidó en mayo. O sea, no estaba enfermo de COVID, pero la pandemia le vino a destruir como todo su mundo de vida, ¿no? Su trabajo, el grupo de AA donde iba cerró, digamos como que se quedó sin esas cosas que lo mantenían pues en contacto, ¿no? También. Y no soportó, o sea, en realidad no supe muy bien cómo fue, pero pues una mañana despertamos con la noticia de que se había suicidado y vivía justo donde yo vivo, pero en la otra calle, ¿no? Entonces, es como, pues, para mí en esta circunstancia sobre todo ha sido también difícil, porque yo también me siento con esta onda de, no inventes, lo vi hace algunos días y ya no lo voy a volver a ver, ¿no? Yo no he vuelto a pisar ese grupo de AA, o sea, yo no me atrevo a ir. Es muy raro, ¿no? No puedo ir. Pero yo creo que escuchar esta frase de construir y no estar en el terreno que se destruye, es una de las, quizás hasta filosofías de vida que he tratado de seguir últimamente con la pérdida de las personas, ¿no? Bueno, sí se fue, pero también para qué se fue, ¿no? Claro. ¿Qué me deja? ¿Qué se queda? Y cómo lo vivo yo también. Sí. No, y ahí es donde entra la parte que decía Fritz en el libro de Yo, Hambre y Agresión, que es importante aprender a destruir, porque destruir es desestructurar, es quitar la estructura que tenía para poder darle otra forma. Y él decía, hay que aprender a destruir, cuando hablaba de aprender a masticar en ese proceso de asimilación, ¿sí? Asimilación y desasimilación. Y él decía, cuando nosotros en este proceso aprendemos a triturar, a morder, ¿no? A morder, entonces estamos destruyendo el alimento para obtener los nutrientes que necesitamos y lo que no se desecha. Pero, decía él, el que aprende a destruir no aniquila. Ese es el punto importante, que no es lo mismo destruir que aniquilar, ¿no? Y hablando, por ejemplo, en términos de relación, nos da mucho miedo destruir, sin darnos cuenta que a veces hay que destruir, porque si no destruyes, aniquilas, ¿no? ¿Sí? ¿En qué sentido? A veces rompemos relaciones por no decirle, ¿sabes qué? Me está pasando esto, pues aunque duela, hay que quitar la estructura que teníamos en este modo de relación para poder generar otro tipo de relación. Duele mucho. Y a veces por no afrontar esto, como decías ahorita de esta persona que se suicidó, pues fue muy difícil para él, ¿no? Asimilar todos estos cambios, el grupo, COVID, trabajo, familia, se sintió abrumado, terminó aniquilando, ¿no? Terminó aniquilando porque no supo cómo destruir, ¿no? Y creo que es uno de los temas importantes en este proceso de la Gestalt, que a veces nosotros no sabemos destruir, porque pensamos que destruir es malo, ¿no? ¿No? Porque eso hemos aprendido desde los introyectos, ¿no? No destruyas, no rompas tu carrito, no rompas desde niños. Pero es que a veces hace falta, hay gente, no sé si han visto caricaturas o ejemplos de niños reales, ¿no? Que de repente desarman algo y te arman otra cosa, ¿no? Con esa habilidad que tienen. Destruyeron un cochecito, pero te construyeron un avión de ese cochecito, porque tienen esa capacidad creativa de hacerlo. Pero para poder construir este avioncito tuvieron que destruir este cochecito. La bronca es que muchas veces nosotros no queremos destruir el cochecito y pensémoslo ya en temas ya de adultos, pensamos en temas ya de situaciones más vitales, más existenciales,
que no nos atrevemos a destruir esto, aunque esté ya que sean experiencias obsoletas, aunque ya sean mis zapatos viejos, Amalia, para ponerme los zapatos nuevos, ¿no? ¿Por qué? Porque prefiero malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Y entonces ya no me atrevo a hacer algo diferente, ¿sí? Dice Janet, gracias Janet, dijiste hace ratito, sí, hacerme irresponsable, por supuesto, hacerme cargo de mí mismo. Eso es lo más importante en todo esto, ¿sí? Dice Norma Elías, maravilloso libro, saludos, me hizo conocer mucho de lo que me hacía falta, lo que hago y lo que soy. El de yo, hambre y agresión estoy entendiendo, ¿verdad, Norma? Muchas gracias por tus comentarios. Y bueno, pues vamos a ir cerrando este tema. Me gustaría saber cómo se van quedando esta noche, con qué se van. Digo, si no se quieren ir, nos quedamos toda la noche sin problema, pero hay que dormir, ¿verdad? ¿Cómo se van esta noche? ¿Qué se llevan así en concreto? También a nuestros amigos de Facebook, por favor, compártanos. ¿Qué se llevan esta noche? Yo me voy con esto último, Julio, que acabas de decir, porque sí creo que lo entiendo así. Fíjate, para mí la muerte justo es esta destrucción terrible, ¿no? Y creo que mucho tiempo yo actué desde justo esto de no aprenderme a destruir. Y es algo que me preguntaste la sesión pasada, ¿no? Yo qué parte de mí quise matar. O sea, no me quise matar toda, quise matar solo una parte mía. Y creo que ahorita como que empieza a ajustarse las piezas, porque yo me quedé muy tocada la sesión pasada, ¿no? Me di cuenta que es un tema que he hablado mucho, pero a caray, o sea, todavía me quedé así como, no manches, o sea, todavía me mueve, ¿no? Y ahorita parece que esta pieza hay una pieza que se une, que es, creo que al final no me aniquilé. Creo que después de esa experiencia empecé a construir algo nuevo, después de un buen rato en el que estuve casi con un cincel haciéndome así, ¿no? Creo que sin el cincel, porque el cincel modela. O sea, yo me agarraba con un marro, o sea, yo creo que me di muchos marrazos mucho tiempo. Y eso me ha permitido construir mucho de lo que hoy soy y que además me gusta mucho. O sea, creo que me gusto mucho más hoy de lo que llegué a gustarme cuando debía haberme gustado mucho, ¿no? O sea, igual debería contar muchas cosas, pero yo me quedo con esta parte. Y además con esta, fíjate, esperanza, ¿no? De lo que dices sobre que el mundo, que todo esto también es un sistema, ¿no? Todo esto es sistemáticos y no sistemáticos, está sistematizado y que de alguna manera se está autorregulando. Creo que cada uno de nosotros en pedacitos, pero también el mundo. Yo lo digo mucho, estoy historiadora también, ¿no? Es como el espíritu de la época. Algo está permeándose por aquí. Y me voy pues, con esa esperanza de que este espíritu sea más positivo para nosotros. Pero creo que también depende individualmente de cada uno. Gracias, Julio. Gracias a todos. Al contrario, Amalia, muchas gracias. Déjenme leerles lo que dice Wendy López. Dice, qué importante, hay que aprender a destruir para volver a construir. Y sí, Wendy, como decíamos hace rato, si nosotros no aprendemos a destruir, terminamos aniquilando. Y esa es la parte interesante, ¿no? No le tengamos miedo. Yo diría, destruyamos aquello que ya es obsoleto en nuestra vida y de eso que destruimos, hagamos algo mejor, algo diferente, algo que nos permita a nosotros reestructurar, ¿no? Ese es el objetivo de la Gestalt, ¿no? Reintegrar las partes perdidas de mi personalidad, porque de repente me hice un estilo, una configuración, una Gestalt, tú mencionas, Wendy, ahorita, estructurar, precisamente esa es la palabra, estructuras nuevas, estructurar nuestra vida. Y la estructura tiene que ver con eso, con aquello que yo me destruí y con lo que destruí puedo generar algo diferente. Lili, muchas gracias. Lili Colunga dice, me llevo la tarea de que he destruido en esta pandemia, que he destruido en esta pandemia para empezar a construir, ¿sí? Creo que esta es una gran oportunidad para destruir muchas cosas y muchos saludos, Lili, también. Mucho gusto en saludarte. Les, también muchas gracias, Les. Dice, me voy con agradecimiento, autorregulándome y con apertura a construirme. Es un tema muy profundo. Muchas gracias, Julio Gámez, y a todos los que comparten. Muy bonita noche. Gracias también para ti.
Norma Elías, el destruir comportamientos para agradar a otros. Ese es tu compromiso, Norma, y hacerlos para agradarme a mí me dio tranquilidad y me dio paz. Por supuesto que sí. Andrea dice, me voy con una frase que me encanta. Todo depende del cristal con que se mire. Tú eliges crecer, dejar ir o sufrir también. Sí, dicen que el sufrimiento es opcional, ¿verdad? Y hay gente que le gusta sufrir. Y si le gusta, pues está bien. ¿Y saben por qué sufre? Porque no quiere tocar el dolor, ¿verdad? Pues toca el dolor, no pasa nada. Que te duele un ratito, pero ya no sufres, ¿no? Gracias. Santiago también dice, crear para vivir y vivir para crear. Muchas gracias, Santiago, también. Y por tus preguntas también nos abrieron muchos comentarios. Y gracias, Andrea, también. Tus aportaciones también nos ayudaron mucho. Y gracias. Qué bueno que te haya servido también lo que platicamos esta noche. ¿Quién más nos quiere decir cómo se va? Yo, Julio. Adelante, Vicky, gracias. Yo por ahí, ahorita recordé por ahí una frase que relaciona mucho con lo que hemos estado hablando. Más o menos es así como que no todos hemos sobrevivido igual a la vida. Y yo creo que cada uno con sus propios recursos se va enfrentando a lo que está pasando, ¿no? Y esta parte, pues, del duelo, como decía Janet, es un tema que yo toco casi con pincitas, ¿verdad? Es un tema muy sensible, muy delicado. Y yo creo que también aquí lo relaciono con la frustración. La frustración, yo me quedo con esa parte también de, como decía Abdalí, o sea, esta parte de no hacer un cierre o un ritual completo para elaborar un duelo, sí ver esa frustración, ¿verdad? Pero pues también nos permite hacer ese ajuste creativo, o sea, ver de qué otra manera yo puedo elaborar mi duelo, a lo mejor desde casa, ya no necesariamente estando 7, 8 horas en un velatorio, ¿verdad? Sino hacer ese ajuste, a ver qué puedo hacer desde acá, desde mi casa, ¿sí? Desde mí, o sea, entonces, pues bueno, yo creo que también de alguna manera la frustración tiene esa función, ¿verdad? Y ahorita este año nos hemos estado enfrentando mucho a este tema de la frustración, ¿sí? Lo que queremos, lo que no, que nos gustaría controlar y como tú bien dices, ¿qué podemos controlar? O sea, en realidad nada. Nada. En medio de nuestra neurosis creemos que sí podemos controlarlo, pero pues no. ¿Verdad? Y bueno, pues yo me quedo con eso. Gracias a todos, saludos, chicos. Gracias a ti, guapos. Vicky, también. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Qué se llevan? Sí, Abdalí, adelante. Gracias, Julio. Pues yo me voy agradecida y enriquecida. Fue una grata sorpresa, de verdad. Enriquecida en escucharlos, ¿no? Y agradecida por este camino, porque me doy cuenta que no por coincidencia estamos aquí. Gracias a cada una de sus experiencias que las pusieron hoy aquí, porque me enriquece, de verdad me enriquece. Y poder aportar un poco es algo que también enriquece. Claro. Gracias por tu presencia también, Julio. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Y aquí andamos todos los martes. Mira, hoy nos encontraste, pero aquí estamos Aquí todos voy los a martes. pasar lista seguido. Muchas gracias. Cuando gustes, muchas gracias. Gracias. ¿Quién más? ¿Cómo se van? ¿Qué se llevan? Sí, Gabo, adelante, por favor. Yo me voy, al igual que dice Abdalí, enriquecido y claro, esto que tú decías de la recuperación de la proyección,
Entonces, a mí me parece interesante ponerle nombre a algo que hago, ¿no? Que afortunadamente hasta ahorita ha dado resultados satisfactorios, pero el hecho de ponerle nombre me amplía las posibilidades de conciencia para tal vez desplegar más, de manera más eficiente este recurso. Entonces, eso me llevo. Y para mí es así como una herramienta que ya conecté con la experiencia de la maestría, de estar conociendo cosas para después aplicarlas. Entonces fue algo que también me conectó con esta satisfacción de aprendizaje. Entonces, muchas gracias también a ti, al espacio y a todos. Gracias, Gabo, también a ti. Y gracias por estar aquí como cada martes. Se nos escapas algunos, pero aquí andas. Muy bien. No es amenaza. Eso, no. Ya sabes, aquí. No te puedo decir que es tu casa, pero sí es tu espacio. Janet, ¿cómo te va? ¿Nos quieres compartir? Sí, Julio. Gracias. Pues quiero decirles que yo me voy agradecida contigo, Julio, con todos y cada uno de los compañeros que me han contribuido para enriquecer esto que pues ponemos en la mesa y pues a ti, Julio, por refrescar estos conceptos de la Gestalt para una vez más pues convertirnos y en ser unas mejores personas. Y si yo soy una mejor persona, si yo tengo claro esto, y primero ese concepto lo tengo claro en mí, o lo tenía confuso o no lo había integrado, no puedo yo ubicarlo hacia afuera. Entonces, por eso me quedo agradecida contigo, Julio, y con cada uno de mis compañeros. Gracias, Janet. Fíjate que es algo que me apasiona mucho. Ya cuando lo haces ahorita, ya fuera de ámbitos académicos, ¿verdad? Ya cuando no tienes la presión de entregar un reporte de lectura, disfrutas más, ¿no? Yo disfruto mucho el compartir, el leer, el empaparme cada vez más de los elementos, porque cada tema, cada aspecto de la Gestalt es muy vivencial, es muy práctico, ¿no? Y cuando lo ves en acción, ya en la terapia o en un grupo, o sea, independientemente de la terapia, acuérdense que esto es más amplio de la terapia, es muy padre porque entonces se ve reflejado todo lo que estudiamos y por lo menos yo lo entiendo cada vez más. Y bueno, algo que me apasiona pues es compartirlo, ¿no? Que cada vez nos vaya quedando más claro, a lo mejor algunos aspectos que en su momento no pudimos o no supimos cómo integrarlos o elementos que nos faltaron porque va saliendo literatura nueva y elementos muy padres que yo creo que nos pueden seguir enriqueciendo. Y bueno, pues muchas gracias para cada uno de ustedes. Aranzazú, no sé si andaba por ahí, pero bueno, espero que nos esté escuchando. Ella estaba desde su trabajo allá en Las Vegas, pero nos estaba escuchando, ¿verdad? Si nos escuchas, Aranzazú, pues un abrazote también para ti. Yo sé que estás atareada en tus labores. Gracias por acompañarnos también. Y aquí nos acompañaron en Facebook. También un abrazo para cada uno de ustedes. Yo sé que hay mucha gente que no escribe, pero que están bien al pendiente y van siguiendo todo lo que platicamos, porque luego me lo dicen ya en lo privado, ¿verdad? Y eso me da mucho gusto. Déjenme saludar también a Elvira, Elvis González, también un abrazo, Elvis, también para ti. Y Wendy López, también gracias para ti. Y bueno, pues agradecerle también a Aimé. Ustedes no la ven, pero aquí está a mi lado y ella es la que nos hace todos los enlaces y es la que se encarga es la productora de todo esto. Pues muchas gracias, Jaime, por todo. Les manda muchos besos. Me los mandó a mí, pero se los comparto también a ustedes. Gracias, se los comparto también para ustedes. Y bueno, pues un abrazote. Con el favor de Dios nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere, pues ahí les avisamos en qué tema vamos a ver para que se enriquezcan. Acuérdense que no hay que preparar nada. Es venir y compartir aquí lo que sabemos, lo que vivimos, ¿sale? Que pasen muy buenas noches. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Un abrazote para todos.
Hasta luego.